Millonario viudo descubre a la limpiadora protegiendo a su hijo lisiado y queda espantado al ver la verdad. El jardín de la hacienda. Las bugambilias olía a pasto recién cortado y a humillación. Era una de esas mañanas perfectas de Zapopan, donde el sol se colaba entre las bugambilias rojas, como si quisiera presumir la belleza del lugar, pero la belleza no alcanzaba para tapar lo que estaba pasando justo ahí, en medio de ese paraíso bien cuidado. No vuelvas a tocar a mi prometido ni a su hijo. Tú no eres nadie. El grito de Renata del Valle cortó el aire como un cuchillo. Vestía un traje sastre rojo intenso, de esos que gritan dinero y poder sin necesidad de etiquetas. Su cabello castaño caía perfecto sobre sus hombros, su maquillaje impecable, su postura de reina ofendida. Pero la nadie no retrocedió ni un centímetro. Amalia Ríos, con sus manos todavía enfundadas en guantes amarillos de cocina mojados de cloro, se plantó como un muro entre Renata y el niño en la silla de ruedas, una mano firme deteniendo el avance de la mujer de rojo, la otra protegiendo el hombro tembloroso de Gael. El niño apretaba los labios hasta dejarlos blancos. Sus nudillos se aferraban a los descansabrazos de la silla como si fueran su única ancla en un mundo que amenazaba con tragárselo. Tenía 9 años, pero sus ojos parecían los de alguien que había visto demasiado. Con todo respeto, señorita Renata. La voz de Amalia salió tranquila, demasiado tranquila. Yo no soy nadie, pero este niño necesita a alguien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Detrás de ellas, recargado contra la columna de cantera del corredor principal, don Esteban Zúñiga observaba la escena sin moverse. Alto, de traje oscuro impecable a pesar del calor, con esas canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido. A sus 45 años, era el dueño de una cadena de hoteles que abarcaba medio occidente del país. Un hombre acostumbrado a que lo obedecieran con solo levantar la ceja, pero en ese momento no sabía qué hacer. Lo que lo paralizaba no era el grito de Renata. Renata gritaba seguido cuando las cosas no salían como ella quería. Lo que lo congeló en su lugar fue la forma en que esa empleada doméstica se ponía de escudo, como si su vida dependiera de ello, como si ya hubiera perdido algo antes y no estuviera dispuesta a perderlo de nuevo. Esteban, ¿vas a permitir que esta mujer me falte al respeto? Renata se giró hacia él con los ojos brillantes de lágrimas perfectamente calculadas. Le pedí amablemente que se apartara y me alzó la voz. Amalia no dijo nada. No era su lugar defenderse. Nunca lo había sido. Esteban sintió el peso de todas las miradas. Renata esperando que la respaldara, Amalia preparándose para lo peor. Gael, Dios. Gael lo miraba con una mezcla de súplica y resignación que le partió algo adentro. Amalia. Su voz salió más cansada de lo que pretendía. Ve a terminar tu trabajo en la cocina. No era un regaño, pero tampoco era un respaldo. Era la salida fácil, la cobarde. Amalia asintió una vez, lenta. Apretó suavemente el hombro de Gael antes de soltarlo y se dio la vuelta. Sus pasos sobre el pasto no hicieron ruido, pero se sintieron como una condena. No se vaya. El susurro de Gael fue tan bajito que solo Esteban, que se había acercado, pudo escucharlo. El corazón del padre se estrujó. Renata ya estaba al lado de la silla de ruedas, acomodando el cabello de Gael con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, mi niño, no te asustes, solo estaba poniendo límites. Esa mujer se estaba tomando confianzas que no le corresponden». Besó la frente del niño con la suavidad de quien actúa para una cámara invisible. «Tu papá y yo solo queremos lo mejor para ti. ¿Verdad, mi amor?» La última pregunta iba dirigida a Esteban. Él asintió por reflejo, pero algo en su interior empezaba a hacer ruido. Un ruido pequeño, molesto, como una piedrita en el zapato que no puedes ignorar por más que camines, 3 años antes.
Mónica Zúñiga había muerto un martes, complicación inesperada, dijeron los doctores. Aneurisma fulminante, completó el acta de defunción. Esteban había estado en Monterrey cerrando un negocio. Para cuando regresó, su esposa ya estaba en una plancha fría y su hijo de 6 años lo miraba sin entender por qué mamá no despertaba. El duelo fue un borrón. Esteban se refugió en el trabajo, en las juntas interminables, en los viajes que lo sacaban de esa casa llena de recuerdos. Gael quedó al cuidado de nanas que iban y venían, de maestros particulares, de terapeutas que cobraban por hora. Y luego vino el accidente. 6 meses después de perder a Mónica, Gael cayó por una rampa lateral de la propiedad. Nadie vio exactamente cómo pasó. El niño estaba jugando solo, como siempre. Los gritos de una empleada alertaron a todos. Cuando llegaron, Gael estaba al pie de la rampa, con la silla volcada y las piernas en un ángulo que no debía ser. La lesión en la columna lo dejó sin movilidad de la cintura para abajo. Esteban se culpó, se encerró más en el trabajo, y cuando el dolor amenazaba con ahogarlo, apareció ella, Renata del Valle, elegante, educada, de buena familia venida a menos. Se conocieron en una cena benéfica. Ella se acercó con la mezcla perfecta de compasión y admiración. No fue invasiva, no lo presionó, solo estuvo ahí, escuchándolo, entendiéndolo, haciéndole creer que la vida podía volver a tener sentido. A los 8 meses ya eran pareja, a los 2 años, prometidos, y durante todo ese tiempo, Esteban había creído que estaba reconstruyendo su vida. Nunca se le ocurrió pensar que tal vez la estaba destruyendo. Esa noche, después de acostar a Gael, Esteban bajó por un whisky que no necesitaba pero sí quería. Encontró a Renata en la sala, revisando su celular con el ceño fruncido. ¿Todo bien?, preguntó él, sirviéndose 2 dedos de Macalán. Sí, sí. Ella dejó el teléfono boca abajo con una sonrisa que no borraba su molestia. Solo que esa empleada, Amalia, ¿verdad? Me parece que se está tomando demasiadas confianzas con Gael. ¿Confianzas? La vi abrazándolo el otro día y hoy prácticamente me gritó. Renata suspiró cruzando las piernas con elegancia estudiada. Sé que tiene buenas intenciones, pero hay que marcar límites. Gael no necesita que lo traten como un bebé, necesita disciplina. Esteban tomó un trago largo. La palabra disciplina en boca de Renata siempre le sonaba fría. Gael es un niño de 9 años en silla de ruedas que perdió a su madre. No creo que abrazarlo sea malcriarlo. Renata parpadeó sorprendida por el tono. Esteban casi nunca le llevaba la contraria. Por supuesto, mi amor, recuperó la sonrisa rápido. Solo digo que deberíamos estar en la misma página. Como familia, como familia. Esteban asintió, pero las palabras le dejaron un sabor amargo. Subió a revisar a Gael antes de irse a dormir. El niño dormía inquieto, con las sábanas enredadas y el ceño fruncido incluso en sueños. Esteban le acomodó la cobija y se quedó ahí un rato, mirándolo. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente había hablado con su hijo? La última vez que le había preguntado cómo estaba, más allá del «ya hiciste la tarea», no lo recordaba y eso le dolió más que todo lo demás. Mientras salía del cuarto, su mirada cayó sobre algo en la mesita de noche. Un cuaderno viejo, medio escondido bajo un libro de matemáticas. No era de la escuela, era personal. Esteban lo tomó, dudó, lo abrió. Dibujos de Gael. Y en uno de ellos, una figura de vestido rojo se cernía sobre una silla de ruedas como una sombra gigante. Esteban cerró el cuaderno rápido. Con el corazón acelerado, sin saber por qué, lo dejó donde estaba y salió. Pero esa imagen no lo dejó dormir en toda la noche. Amalia Ríos había aprendido hacía mucho tiempo a leer el silencio. Cuando su hermano menor, Toño, estaba vivo,
Ella podía saber con solo mirarlo si venía una crisis, un cambio en la respiración, un temblor casi invisible en los dedos, la forma en que apretaba la mandíbula para no quejarse. Toño había muerto a los 12 años porque el sistema de salud público colapsó justo cuando más lo necesitaba y porque ella no tuvo el dinero para llevarlo a tiempo a un hospital privado. Por eso ahora, 5 años después, Amalia sabía reconocer el miedo en los niños, y Gael Zúñiga tenía miedo. No el miedo normal de un niño de 9 años, no miedo a la oscuridad o a los monstruos bajo la cama. Era algo más profundo, más antiguo, el tipo de miedo que te hace pequeño por dentro, que te enseña a no hacer ruido, a no estorbar, a desaparecer. 2 días después del incidente en el jardín, Amalia entró al cuarto de Gael con la bandeja del desayuno: huevos revueltos, jugo de naranja natural, pan tostado cortado en triángulos. El niño estaba despierto, sentado en la cama con la mirada perdida en la ventana. «Buenos días, Gael». Amalia dejó la bandeja en la mesita con cuidado. «Traje tus favoritos». El niño volteó a verla. Sus ojos cafés, tan parecidos a los de su padre, buscaron algo en el rostro de ella. Confianza, seguridad, ¿verdad? ¿Te vas a ir?, preguntó con voz pequeña. Amalia se sentó al borde de la cama, despacio, sin invadir su espacio. «¿Por qué preguntas eso? Porque Renata dijo que ibas a buscar otro trabajo, que aquí ya no te querían». El corazón de Amalia se apretó, claro. Renata no perdía oportunidad para envenenar hasta el aire que respiraban. «Yo no me voy a ningún lado, mi niño». Le acomodó un mechón de cabello con ternura. «A menos que tú quieras que me vaya». Gael negó con la cabeza, rápido, casi desesperado. «No, no quiero. Tú eres la única que...» Se cayó de golpe, mordiéndose el labio inferior, como si hubiera dicho demasiado. «¿La única que qué?». Amalia se inclinó un poco, tratando de captar su mirada. «Puedes decirme, Gael, lo que sea». El niño la miró un largo rato. Había algo en sus ojos, una batalla interna entre el deseo de hablar y el terror de las consecuencias. Finalmente, con manos temblorosas, se estiró hacia la mesita de noche y sacó algo de debajo de un libro. El cuaderno, lo mismo que su padre había visto la noche anterior, pero que no se había atrevido a revisar de verdad. Gael se lo extendió a Amalia como quien entrega un secreto peligroso. «No se lo enseño a nadie», susurró. «Pero tú sí entiendes». Amalia tomó el cuaderno con el respeto de quien recibe algo sagrado. Lo abrió despacio. La primera página tenía un dibujo a lápiz de una mujer sonriendo. El trazo era infantil pero lleno de detalles. El cabello largo, los ojos amables, un vestido con flores, en la esquina, con letra temblorosa, decía «Mamá». Amalia sintió un nudo en la garganta, pasó la página. El siguiente dibujo era más oscuro, la misma mujer, pero acostada, rodeada de sombras. Y al lado, una figura más pequeña, claramente Gael, con lágrimas cayendo como lluvia. «Ese es el día que se murió», explicó Gael con voz neutra, como si hubiera contado esa historia tantas veces en su cabeza que ya no le doliera, o como si doliera tanto que había dejado de sentirlo. Amalia pasó otra página, y entonces vio lo que el padre no había querido ver: una mujer de vestido rojo, alta, de cabello castaño, dibujada como una sombra gigante que se cernía sobre una silla de ruedas. En el dibujo, la mujer tenía las manos extendidas hacia la silla. No era un abrazo, era un empujón. «Gael». Amalia apenas podía respirar. «Esto es...». El día del accidente, el niño miraba fijamente el dibujo como si estuviera viéndolo pasar otra vez. «Yo estaba jugando cerca de la rampa de atrás. Renata llegó y me dijo que bajara por ahí, que era más rápido. Yo le dije que papá no me dejaba usar esa rampa porque estaba rota, pero ella insistió, dijo que no fuera cobarde.
Amalia sentía cómo el pulso le martillaba en las sienes y entonces Gael tragó saliva. Ella me empujó, no fue un accidente. Vi su mano, vi su anillo, el de la esmeralda que siempre usa, y cuando caí, cuando estaba en el suelo sin poder moverme, la escuché decir algo. ¿Qué dijo? Así aprende. Los ojos de Gael se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer, y luego empezó a gritar pidiendo ayuda. Como si acabara de encontrarme, el cuarto se volvió demasiado pequeño, demasiado pesado. Amalia quería vomitar, quería gritar, quería tomar a ese niño y salir corriendo de ahí. ¿Se lo dijiste a tu papá? Gael negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Traté, pero él estaba muy triste, y Renata siempre estaba ahí, diciendo que yo estaba confundido por el golpe, que a veces los niños inventan cosas después de un trauma. Los doctores dijeron lo mismo, que mi memoria no era confiable, y luego dejé de decirlo porque me daba miedo que mi niño, que se enojen más conmigo, que me manden lejos. Renata lo ha dicho, que hay lugares especiales para niños como yo, niños problema. Amalia sintió una ola de furia tan intensa que tuvo que cerrar los ojos para controlarse. Lugares especiales. Qué manera tan bonita de decir amenaza. Pasó otra página del cuaderno y encontró más dibujos. Renata, junto a una enfermera que Amalia no reconocía, ambas de espaldas, hablando. En otro, una mano con anillo ofreciendo un vaso de leche. En otro más, Gael en su cama con la cara verde, enfermo. Después del accidente me puse muy malo, explicó Gael. Infecciones, fiebres, mareos. Los doctores decían que era normal después de la lesión, pero yo siento que no es normal. Me siento peor cuando ella está cerca. Amalia cerró el cuaderno con manos temblorosas. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que no quería conectar. Gael, mírame. Esperó hasta que el niño la vio a los ojos. Yo te creo. ¿Me oyes? Te creo cada palabra, y te prometo que no voy a dejar que nada malo te pase. Pero ella es más fuerte que tú. La voz de Gael se quebró. Ella es rica, tiene amigos importantes, nadie te va a creer a ti tampoco. Puede ser, pero voy a intentarlo de todas formas. Gael se lanzó a abrazarla, aferrándose a ella como un náufrago a una tabla. Amalia lo sostuvo, sintiendo cómo sus lágrimas le mojaban el uniforme. No llores, mi niño, no llores. Pero por dentro, Amalia también quería llorar, de rabia, de impotencia, de horror, porque si lo que Gael decía era cierto, y cada instinto en su cuerpo le gritaba que sí lo era, entonces ese niño no había sufrido un accidente, había sobrevivido a un intento de asesinato, y la asesina dormía todas las noches bajo el mismo techo, esperando su próxima oportunidad. Cuando Gael finalmente se calmó, Amalia le secó las lágrimas y lo ayudó a desayunar. Hablaron de cosas sin importancia, de los pájaros que se veían desde la ventana, de un programa de televisión que le gustaba, de cómo el jugo de naranja sabía mejor cuando estaba bien frío. Normalidad. Amalia le regaló unos minutos de normalidad, pero cuando salió del cuarto con la bandeja vacía, su rostro era de piedra. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Ir con don Esteban sin pruebas más que los dibujos de un niño traumatizado? ¿Acusar a la prometida del jefe de intento de asesinato? ¿La despedirían? O peor, necesitaba pruebas reales, concretas, y Amalia Ríos, empleada doméstica de Tonalá con secundaria trunca, iba a encontrarlas, aunque le costara todo. La investigación de Amalia comenzó donde siempre comienzan las verdades incómodas, en la basura. Durante 3 días había estado atenta a todo, a los horarios de Renata, a las conversaciones que tenía por teléfono cuando creía que nadie escuchaba, a las veces que entraba al cuarto de Gael sin razón aparente. Amalia limpiaba,
cocinaba, lavaba, pero sus ojos nunca dejaban de observar y sus manos nunca dejaban de buscar. El jueves por la tarde, mientras vaciaba el cesto del estudio privado de Renata, ese cuarto al que solo ella tenía acceso, Amalia encontró lo primero, un sobre rasgado. Lo sacó con cuidado, revisando que nadie la viera. El membrete decía Clínica Privada San Rafael, Chapala. Adentro no había nada, solo el sobre vacío. Pero ¿por qué Renata tendría correspondencia de una clínica en Chapala? La familia usaba hospitales en Guadalajara, los mejores de la ciudad. Amalia dobló el sobre y se lo guardó en el bolsillo del uniforme. 2 horas después, mientras lavaba la ropa de Gael, encontró algo más perturbador: una receta médica doblada dentro del bolsillo de una pijama que el niño ya no usaba. Estaba a nombre de Gael Zúñiga, firmada por un doctor que Amalia no reconocía. El medicamento era un relajante muscular, pero la dosis... Amalia no era médica, pero había cuidado a su hermano enfermo durante años. Sabía leer recetas, y esa dosis era el doble de lo que correspondía para un niño de 9 años. El pulso se le aceleró, sacó su celular viejo y le tomó una foto a la receta. La guardó de nuevo en la ropa para no levantar sospechas. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Amalia bajó a la cocina por un té que no quería, pero necesitaba. Sus manos temblaban, su mente no paraba de conectar puntos aterradores. Renata había estado presente el día del accidente. Gael había empezado a enfermarse después del accidente. Medicinas con dosis incorrectas, una clínica en otra ciudad. Todo apuntaba a algo que Amalia no quería nombrar, pero que ya no podía ignorar. Se sirvió agua caliente y estaba poniendo la bolsita de manzanilla cuando escuchó pasos. Se congeló. Renata bajaba las escaleras, envuelta en una bata de seda color marfil, con el celular pegado a la oreja. No había visto a Amalia en la penumbra de la cocina. «Ya te dije que sí, está todo bajo control», decía Renata con voz baja, casi un siseo. «El niño sigue débil, los mareos continúan, dale un mes más y el cuerpo no va a aguantar. Es cuestión de paciencia». Amalia dejó de respirar. No, nadie sospecha nada. Los doctores piensan que son secuelas de la lesión. Renata se rió, una risa fría que no tenía nada de humor. «Y aunque sospecharan, ¿quién me va a cuestionar? Soy la futura señora Zúñiga». Hubo una pausa. Renata escuchaba a su interlocutor. Sí, el seguro de vida del niño es considerable. Esteban lo aumentó después del accidente. El tonto, culpa de padre ausente, ¿verdad? Otra risa. Cuando pase lo inevitable, él va a estar destrozado y yo voy a estar ahí para consolarlo, para ser su apoyo. Su esposa perfecta, Amalia sintió que el piso se movía bajo sus pies. Quería gritar, quería salir corriendo y despertar a Esteban, gritarle que la mujer que dormía en su cama estaba planeando matar a su hijo, pero se quedó paralizada en la oscuridad, grabando cada palabra en su memoria. «Nos vemos el lunes en el lugar de siempre. Trae lo que te pedí». Renata terminó la llamada y subió de nuevo, sin haber notado nunca la presencia de Amalia. Cuando los pasos se desvanecieron, Amalia se dejó caer en una silla. Le temblaban tanto las piernas que no podía sostenerse. Se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo de pánico y furia. Dale un mes más y el cuerpo no va a aguantar. Gael no estaba enfermo por secuelas, lo estaban envenenando. Y Renata no trabajaba sola. Al día siguiente, Amalia llegó al cuarto de Gael más temprano que de costumbre. El niño todavía dormía. En la mesita de noche estaba su vaso de leche de la noche anterior, todavía con un poco de líquido en el fondo. Algo en ese vaso la hizo detenerse. Lo tomó, lo olió. Había un olor extraño, metálico, casi imperceptible. Pero ahí estaba, sin pensarlo 2 veces.
Amalia vació el contenido en un frasco pequeño de vidrio que había traído del cuarto de lavado, lo tapó bien y lo escondió en el bolsillo más profundo de su delantal. Iba a llevarlo a analizar. De alguna forma, aunque tuviera que pagarlo de su propio sueldo, pasó la mañana en estado de alerta máxima. Cada vez que Renata se acercaba a Gael, Amalia encontraba una razón para estar ahí, que si necesitaba cambiar las sábanas, que si tenía que limpiar la ventana, que si había que ordenar los libros, Renata lo notó. «Amalia, ¿no tienes otras cosas que hacer?», preguntó con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Gael y yo estamos teniendo un momento de calidad, madre e hijo». «¡No eres su madre!», quiso gritar Amalia, pero se mordió la lengua. «Disculpe, señorita, ya termino». «No, mejor vete ya, y de paso, ve a lavar los baños del ala este, se ven sucios». Los baños del ala este estaban impecables. Amalia los había limpiado ayer, pero entendió el mensaje. «Aléjate». Cuando salió, Gael le lanzó una mirada de súplica. Amalia le devolvió un gesto sutil, una pequeña seña con la mano que significaba «voy a volver». Pero antes de llegar al ala este, Amalia se desvió, subió al segundo piso, al estudio de Renata. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Nunca lo estaba durante el día. Amalia entró rápido, con el corazón desbocado. No tenía mucho tiempo. Revisó el escritorio, papeles de la boda, facturas de vestidos caros. Invitaciones, nada relevante. Abrió cajones. Uno estaba lleno de maquillaje y perfumes, otro de revistas de decoración. El tercero tenía un estuche de costura, demasiado fino, demasiado pequeño, el tipo de estuche que no se usa para coser botones. Amalia lo abrió con manos temblorosas. Adentro, entre hilos de colores que claramente nunca habían sido usados, había un frasco pequeño, sin etiqueta, lleno de un líquido transparente. Lo tomó, lo guardó en su bolsillo junto al vaso de leche, y justo cuando cerraba el cajón, escuchó pasos subiendo las escaleras. Pánico. Salió del estudio justo a tiempo, cerrando la puerta sin hacer ruido. Se metió al baño más cercano y jaló la cadena, fingiendo que había estado ahí todo el tiempo. Renata pasó por el pasillo sin mirarla, pero Amalia vio cómo sus ojos se entrecerraban con sospecha. «¿Qué haces aquí arriba?» «Disculpe, señorita. Estaba limpiando el baño, como me pidió». Renata la miró de arriba abajo, evaluándola, buscando grietas en la mentira. «Los baños del ala este están abajo». «Amalia, mierda». Sí, perdón, me confundí. Ya abajo». Renata se acercó un paso, luego otro. Amalia sintió el impulso de retroceder, pero se obligó a quedarse quieta. «¿Sabes qué pasa con las empleadas que se meten donde no deben?». La voz de Renata era suave, casi dulce, pero había veneno puro en cada palabra. «Que pierden su trabajo y su reputación y nadie las vuelve a contratar en toda la ciudad». «Entiendo, señorita». «Espero que sí». Renata sonrió. «Porque sería una lástima que tuviéramos que prescindir de tus servicios. Sobre todo ahora que Gael parece tan encariñado contigo». La amenaza era clara. Si Amalia seguía metiéndose, no solo la iban a despedir, iban a apartarla de Gael. Y sin ella ahí para protegerlo, ese niño no iba a durar mucho. Amalia asintió y bajó las escaleras con pasos medidos, sintiendo la mirada de Renata clavada en su espalda como un cuchillo, pero en su bolsillo cargaba 2 pruebas, 2 frascos que podían cambiar todo, si lograba sobrevivir lo suficiente para usarlos. Don Mateo Vargas llevaba 20 años trabajando en la hacienda Las Bugambilias. Había visto llegar a Esteban como un joven ambicioso recién casado. Había visto nacer a Gael, había visto morir a la señora Mónica, y había visto cosas que nunca se atrevió a decir en voz alta. Hasta ahora, era sábado por la mañana. Amalia regaba las plantas del corredor trasero cuando sintió una presencia a su lado. Don Mateo, con su sombrero de paja desgastado y sus manos llenas de tierra,
Se agachó a revisar unas bugambilias que no necesitaban revisión. «Tenga cuidado, mijita», dijo en voz baja, sin mirarla. «Esa mujer tiene ojos en todas partes». Amalia sintió un escalofrío. No respondió de inmediato, solo siguió regando, como si la conversación no estuviera pasando. «No sé de qué habla don Mateo. Sí sabe». El viejo arrancó una hoja seca con dedos expertos. «La he visto, husmeando, buscando, protegiendo al niño, y eso está bien. Alguien tiene que hacerlo». Amalia apagó la manguera y finalmente lo miró. «¿Usted sabe algo?» Don Mateo suspiró. Se quitó el sombrero y se limpió el sudor de la frente. Sus ojos, oscuros y cansados, cargaban con el peso de un secreto demasiado grande. «El día del accidente del niño, yo estaba podando los rosales del jardín norte. Tengo buena vista para mi edad. Vi a la señorita Renata llegar en su coche. Eran las 11 de la mañana. Y ella siempre dijo que llegó pasadas las 12, que encontró al niño ya caído, que llamó a los paramédicos». Eso fue lo que declaró cuando llegó la ambulancia. El corazón de Amalia empezó a latir más rápido. «¿Está seguro de la hora?» «Segurísimo. Tenía que entregar un pedido de flores a las 11:30. Siempre reviso mi reloj». Don Mateo se puso el sombrero de nuevo. «La vi entrar por la puerta lateral, la que da a las rampas». «¿Se lo dijo a alguien?» «Lo intenté». La voz del viejo se quebró un poco. «Le mencioné al patrón que había visto a la señorita llegar más temprano, pero ella me interrumpió. Dijo que yo estaba confundido, que a mi edad la memoria falla. Don Esteban estaba tan destrozado en ese momento que le creyó a ella, y yo me acobardé. Necesito este trabajo. Tengo una hija enferma que mantener». Amalia puso una mano en el hombro del anciano. «No tiene que disculparse, don Mateo, entiendo, pero ya no puedo quedarme callado». La miró con ojos húmedos. «Porque también vi otras cosas. La enfermera que viene a veces, esa que según Renata es especialista en niños con lesiones, la he visto recibir sobres, el dinero, y una vez escuché a la señorita Renata hablar con ella en el jardín. Decían algo sobre ajustar las dosis y que pareciera natural». Amalia sintió que el mundo se volvía más nítido y más aterrador al mismo tiempo. «¿La enfermera sigue viniendo?» «Cada 2 semanas revisa a Gael, le pone inyecciones de vitaminas, siempre cuando el patrón no está. La próxima vez que venga es el lunes, el mismo día que Renata había mencionado en su llamada telefónica. Nos vemos el lunes en el lugar de siempre». Todo encajaba. «Don Mateo, necesito que me ayude». Amalia se acercó más, bajando aún más la voz. «Tengo pruebas, pero no son suficientes. Necesito más y necesito testigos. ¿Qué quiere que haga? El lunes, cuando venga la enfermera, quiero que usted esté cerca, que vea todo. Y si pasa algo, y si ve algo sospechoso, que lo recuerde bien, porque tal vez tengamos que declararlo». Don Mateo tragó saliva. Se veía asustado, pero asintió. «Por el niño, lo hago por el niño. Ese chamaco no merece nada de esto». Amalia sintió una ola de gratitud tan grande que casi se le salen las lágrimas. «Gracias, don Mateo. No sabe lo que significa. Solo tenga cuidado, mijita. Esa mujer es peligrosa y no está sola». El domingo amaneció gris. Nubes pesadas amenazaban con lluvia, pero nunca terminaban de soltar el agua. Ese tipo de día incómodo donde todo parece esperar algo malo. Amalia pasó la mañana pegada a Gael, le leyó cuentos, jugaron ajedrez. El niño era sorprendentemente bueno. Hablaron de todo y de nada. Amalia evitó mencionar sus descubrimientos. No quería asustarlo más de lo que ya estaba. Pero Gael no era tonto. «¿Encontraste algo?», preguntó de repente. En medio de una partida, Amalia movió un caballo fingiendo concentración. «¿Algo de qué?» «De Renata. Sé que estás investigando. Te he visto». Los ojos de Gael brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. «Vas a poder pararla».
Amalia dejó la pieza y tomó las manos del niño entre las suyas. Voy a intentarlo con todo lo que tengo, pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que no tomes nada que ella te dé, ni leche, ni medicinas, ni nada. Si te da algo cuando yo no esté, tíralo o guárdalo para que yo lo vea, ¿me entiendes? Gael asintió muy serio. Me está envenenando, ¿verdad? La pregunta directa golpeó a Amalia como un puño. Quiso mentir, protegerlo de esa verdad horrible. Pero Gael merecía saber, merecía poder defenderse. Creo que sí, mi niño. Por eso tienes esos mareos y esa debilidad. No es por tu lesión, es por lo que ella te está dando. Gael no lloró, solo apretó la mandíbula y asintió de nuevo. Lo sabía, yo sabía que algo estaba mal. Eres muy valiente, Gael. No me siento valiente, me siento asustado. Puede ser las dos cosas. Amalia le acarició el cabello. Los valientes también tienen miedo, solo que no dejan que el miedo los detenga. Esa noche, Gael tuvo otra crisis. Renata subió corriendo las escaleras con expresión de preocupación perfectamente actuada. Esteban, el niño está vomitando otra vez. Amalia llegó al cuarto de Gael al mismo tiempo que Esteban. El niño estaba pálido, sudando frío, con la papelera entre las manos, pero cuando vio a Amalia, le lanzó una mirada significativa. Había seguido su consejo. No había tomado nada. Esta crisis no era real, era teatro. Amalia entendió de inmediato. Gael estaba fingiendo para que Renata no sospechara que ya sabían, inteligente, muy inteligente. Hay que llamar al doctor, decía Renata con voz angustiada. Esto no puede seguir, pobrecito. Se acercó a Gael con un pañuelo húmedo, pero el niño se encogió. No, no me toques, murmuró con voz débil. Quiero a Amalia. Renata se congeló. Su máscara se resquebrajó por un segundo, mostrando algo frío y furioso debajo. Pero se recuperó rápido. Claro, mi amor, lo que tú quieras. Se hizo a un lado, dejando que Amalia se acercara, pero sus ojos, cuando miró a la empleada, eran puro veneno. Esteban, ajeno a las corrientes subterráneas, marcó al médico de la familia. Llegó en media hora, revisó a Gael. Dijo las mismas palabras de siempre: secuelas de la lesión. Hay que tener paciencia, tal vez aumentar las vitaminas. ¿Vitaminas? Amalia tuvo que morderse la lengua para no gritar, cuando todos se fueron y Gael finalmente se durmió. De verdad esta vez. Amalia se quedó un rato en la puerta de su cuarto. Esteban pasó por el pasillo, con la corbata aflojada y la cara de alguien que no ha dormido bien en años. Amalia. Ella se enderezó. Sí, patrón. Gracias por cuidarlo. Sé que no es tu responsabilidad ir más allá de tu trabajo, pero lo haces y él te quiere. Esteban la miró con algo parecido a la gratitud, pero también a la culpa. Yo debería estar más presente. Sí, debería, quiso decir Amalia, pero en su lugar dijo: el niño lo ama, don Esteban. Solo necesita saber que usted también lo ama. Esteban asintió, tragando saliva. Se veía tan perdido. Por un momento, Amalia estuvo a punto de contarle todo, las pruebas, las sospechas, la llamada que había escuchado, pero algo la detuvo. Renata era demasiado inteligente, demasiado conectada. Si Esteban confrontaba sin pruebas irrefutables, ella encontraría la forma de voltear todo, de culpar a Amalia, de enterrar la verdad aún más profundo. No, tenía que esperar, tenía que ser lista. El lunes, cuando la enfermera viniera, estarían listos. Don Mateo sería testigo, y con suerte tendrían suficiente para acabar con esto de una vez por todas. Amalia solo esperaba que no fuera demasiado tarde. El lunes llegó con un calor sofocante que hacía que hasta respirar costara trabajo. Amalia se levantó antes del alba. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Gael enfermándose.
vomitando, debilitándose hasta desaparecer, y en cada pesadilla Renata sonreía, se duchó rápido, se puso el uniforme limpio y bajó a la cocina a preparar el desayuno. Sus manos trabajaban en automático: café, huevos, pan tostado, jugo de naranja. Pero su mente estaba en otra parte. Hoy vendría la enfermera. Hoy tendrían que estar listos a las 9 de la mañana. Don Mateo tocó discretamente a la puerta de la cocina. Amalia salió a hablar con él en el patio de servicio, lejos de oídos indiscretos. «Ya hablé con Ramón, el chofer», susurró el viejo. «Dice que la enfermera siempre llega entre las 11 y 11:30. Se queda como una hora, y Renata siempre se asegura de que don Esteban no esté en la casa. Y hoy, ¿dónde está el patrón? Salió desde temprano a Monterrey y vuelve hasta mañana». Don Mateo la miró con preocupación. «Van a estar solas con ella, mijita, usted, el niño y esa víbora». Amalia asintió. Ya lo sabía. Renata había planeado esto perfectamente. «Voy a mantenerme cerca de Gael todo el tiempo. Si la enfermera intenta darle algo, voy a intervenir. Y si la corren por eso, que sé que me corran». La voz de Amalia era puro acero. «Pero no voy a dejar que le hagan daño a ese niño». Don Mateo le apretó el hombro con afecto paternal. «Yo voy a estar en el jardín justo debajo de la ventana del cuarto de Gael. Si grita, si pasa algo, voy a escuchar y voy a entrar aunque tenga que tirar la puerta». A las 11:20, un auto plateado se estacionó frente a la entrada principal. Amalia lo vio desde la ventana del pasillo. Una mujer bajó del coche, delgada, de unos 40 años, con el cabello recogido en un chongo apretado y una maleta negra de médico. La enfermera, Renata, salió a recibirla personalmente, algo que nunca hacía con otros visitantes. Las dos mujeres se saludaron con una familiaridad que confirmaba todo lo que Amalia sospechaba. No era una relación profesional, era una complicidad. Hablaron en voz baja junto al auto durante unos minutos. Amalia no podía escuchar qué decían, pero vio cómo Renata le entregaba un sobre. La enfermera lo revisó rápidamente y lo guardó en su bolsa con una sonrisa satisfecha. Pago adelantado, subieron juntas hacia el cuarto de Gael. Amalia las siguió desde una distancia prudente, con una canasta de ropa limpia como excusa. Cuando llegaron a la habitación, Renata tocó suavemente antes de entrar. «Gael, mi amor, vino la enfermera Patricia a revisarte. Ya sabes, tu chequeo de rutina». Amalia entró detrás de ella sin pedir permiso, dejó la canasta en un rincón y comenzó a doblar ropa, haciendo todo el ruido posible para que supieran que estaba ahí. Renata le lanzó una mirada envenenada. «Amalia, ahora no necesitamos privacidad. Solo voy a guardar la ropa del niño, señorita. No molesto. Dije que no, y yo dije que sí me quedo». Amalia se plantó junto a la cama de Gael con los brazos cruzados. «Gael me necesita aquí, ¿verdad, mi niño?» El niño, pálido pero decidido, asintió. «Quiero que se quede». La enfermera Patricia intercambió una mirada con Renata. Había incomodidad ahí, preocupación. «Señorita Renata, tal vez sería mejor». «No». Renata sonrió, pero era la sonrisa de una serpiente. «Está bien que se quede, total. Solo es un chequeo de rutina, nada que ocultar». Mentirosa, la enfermera sacó su estetoscopio y comenzó el examen. Revisó el corazón de Gael, sus pulmones, su presión, todo normal hasta ahora. Pero cuando sacó una jeringa y un frasco pequeño con líquido transparente, Amalia se puso alerta. «¿Qué es eso?», preguntó con voz firme. «Vitaminas, complejo B». La enfermera ni siquiera la miró. «Para fortalecer su sistema». «¿Puedo ver el frasco?». Ahora sí la miró, con irritación. «Disculpa, ¿que si puedo ver el frasco? Quiero leer la etiqueta». Renata se levantó de su silla como un resorte. «Ya basta, Amalia. No eres doctora. No tienes ningún derecho a cuestionar el tratamiento médico de Gael. Tengo derecho a protegerlo».
Tú no tienes ningún derecho sobre él. La voz de Renata subió varias octavas. Eres una empleada, una simple empleada que no sabe cuál es su lugar. El cuarto se llenó de tensión eléctrica. Gael se encogió en la cama, asustado. La enfermera guardó rápidamente la jeringa, claramente incómoda con el giro de la situación. Amalia dio un paso adelante. Ya no le importaba perder el trabajo, ya no le importaba nada excepto la verdad. Sé lo que están haciendo, dijo con voz baja pero letal. Sé lo del frasco sin etiqueta, sé lo de la clínica en Chapala, sé lo de las dosis incorrectas y sé que usted estuvo aquí el día del accidente de Gael. Señorita Renata, 1 hora antes de lo que dijo, el silencio que siguió fue absoluto. Renata se quedó completamente quieta. Su rostro no mostraba nada por un segundo. 2, 3, y luego, lentamente, su expresión cambió. La máscara de mujer preocupada se resquebrajó. Se cayó a pedazos, revelando algo frío y calculador debajo. Sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que Amalia había visto en su vida. Así que has estado husmeando. Renata caminó hacia ella con pasos lentos, medidos, revisando mi basura, espiándome, robando cosas de mi estudio, protegiendo a un niño inocente, protegiendo. Renata se rió, una risa sin humor. Tú, una empleada doméstica sin educación, sin contactos, sin nada. ¿Contra quién vas a protegerlo? Contra mí. Sí. Renata se acercó más, hasta quedar a centímetros de la cara de Amalia. Escúchame bien, porque solo lo voy a decir una vez. Nadie te va a creer. Puedes ir con Esteban, puedes ir con la policía, puedes gritar en todas las azoteas de Guadalajara, pero ¿sabes qué van a ver? Una empleada resentida inventando historias sobre la futura señora Zúñiga. Renata inclinó la cabeza estudiándola. Yo tengo abogados, tengo amigos en lugares importantes, tengo dinero. ¿Y tú? ¿Tú tienes tu palabra? Y la palabra de una doméstica no vale nada. Vale para Gael. A Gael nadie le va a creer tampoco. Es un niño traumatizado con daño cerebral por su caída. Eso dirán los doctores. Eso dirá cualquier juez. Amalia sintió la rabia hervir en su pecho. Quería gritar, quería golpear a esa mujer hasta borrarle esa sonrisa espantosa de la cara. Pero se contuvo. Si me despide, dijo con voz temblorosa de furia contenida. Si me aleja de Gael, voy a hablar. Voy a hacer tanto ruido que alguien tendrá que escuchar. Inténtalo. Renata se dio la vuelta hacia la enfermera. Patricia, nos vamos. El niño está muy alterado para su chequeo hoy. Volveremos otro día. La enfermera no necesitó que se lo repitieran 2 veces. Guardó sus cosas rápidamente y salió del cuarto como si estuviera en llamas. Renata se detuvo en la puerta y miró a Amalia una última vez. Te voy a destruir, no hoy, no mañana, pero pronto, y cuando lo haga vas a desear haberte quedado callada. Se inclinó levemente hacia Gael, que temblaba en la cama. Y en cuanto a ti, mi niño, tu papá merece una vida nueva, una vida sin problemas. ¿Entiendes lo que significa eso? Gael no respondió. Solo se aferró a la mano de Amalia como a un salvavidas. Renata salió, cerrando la puerta con un golpe seco. El cuarto quedó en silencio. Amalia se sentó en la cama junto a Gael y lo abrazó mientras él finalmente se derrumbaba en sollozos. Lo siento mucho, lloraba el niño. Por mi culpa te van a correr, por mi culpa. Shh, no, mi niño, no es tu culpa, nada de esto es tu culpa. Pero por dentro, Amalia también quería llorar, porque Renata tenía razón en una cosa, sin pruebas concretas, sin testigos creíbles, sin nada más que sospechas y frascos sin etiqueta. ¿Quién iba a creerle? ¿Quién iba a detener a un monstruo que sabía sonreír tan perfectamente? 2 días después de la confrontación, Gael colapsó. Era jueves por la tarde. Amalia había estado vigilante, casi sin dormir, asegurándose de que el niño no consumiera nada que no hubiera preparado ella misma.
pero no podía estar en todas partes todo el tiempo. Renata había esperado el momento perfecto. Fue durante la hora de la comida. Esteban había regresado de Monterrey esa mañana y estaba en su oficina trabajando. Renata había insistido en que Gael comiera con ella en el comedor principal, para tener un momento familiar. Amalia estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuchó el grito. «Esteban, el niño, Dios mío, algo le pasa». Amalia soltó todo y corrió. Llegó al comedor al mismo tiempo que Esteban bajaba las escaleras de dos en dos. Gael estaba desplomado sobre la mesa, inconsciente. Su cara había perdido todo el color. Los labios se le estaban poniendo azules. «¡Llama a una ambulancia!», gritó Esteban tomando a su hijo en brazos. Ahora Renata ya tenía el teléfono en la mano, con lágrimas perfectamente dosificadas corriendo por sus mejillas. «Ya marqué, ya vienen. ¡Ay Dios! No sé qué pasó. Estábamos comiendo y de repente...». Su voz se quebró con una actuación digna de un premio. Se puso pálido y colapsó. Amalia miró la mesa. 2 platos. Uno de ellos, el de Gael, todavía con comida. Un vaso de jugo de manzana a medio tomar. Jugo de manzana. Sin pensarlo, Amalia tomó el vaso antes de que nadie pudiera detenerla. «Mu, ¿qué haces?». Renata intentó quitárselo, guardando evidencia. ¿Evidencia de qué? Esteban la miró sin entender, con su hijo inconsciente en brazos. «¿De qué estás hablando?». Pero Amalia ya había vaciado el contenido del vaso en una botella de agua vacía que encontró en la cocina. La tapó y se la guardó en el bolsillo del delantal. La ambulancia llegó en 12 minutos que se sintieron como 12 horas. Los paramédicos se llevaron a Gael en camilla, conectado a oxígeno, con monitores pitando de forma alarmante. Esteban subió con él en la ambulancia. Renata iba a seguirlos en su auto. «Yo también voy», dijo Amalia. «Tú te quedas», respondió Renata con voz de acero. «Alguien tiene que cuidar la casa. El niño me necesita. El niño necesita doctores, no empleadas entrometidas». Esteban, desde la ambulancia, las miró a ambas. Había algo en sus ojos, una sombra de duda que no había estado ahí antes. «Que venga Amalia», dijo finalmente. «Gael la pide cuando está asustado». Renata apretó la mandíbula pero no discutió. No frente a los paramédicos. El viaje al Hospital San Javier fue una pesadilla borrosa. Amalia iba apretando la botella con el jugo en su bolsillo, como si fuera lo único real en el mundo. Veía a Gael conectado a cables y máquinas, y cada pitido irregular le clavaba un cuchillo en el pecho. «Por favor, Diosito, por favor, no te lo lleves». No a él también. En el hospital, Gael fue directo a urgencias. Los doctores trabajaron rápido. Análisis de sangre, electrocardiograma, revisión neurológica. Esteban caminaba de un lado a otro del pasillo como animal enjaulado. Renata estaba sentada en una de las sillas de plástico. Con la cara entre las manos, llorando bajito, Amalia se acercó a Esteban. Tenía que hacerlo ahora, tenía que arriesgarse. «Don Esteban, necesito hablar con usted». «Ahora no, Amalia». «Sí, ahora». Su voz salió más firme de lo que se sentía. «Necesito que le pida a los doctores que hagan un análisis toxicológico completo». Esteban se detuvo en seco. La miró como si acabara de decir algo en otro idioma. «¿Qué? ¿Un análisis toxicológico para buscar sustancias que no deberían estar en su organismo? ¿Por qué demonios querría? Porque creo que lo están envenenando». Las palabras salieron de golpe, sin filtro. «Creo que Renata le está dando algo que lo está enfermando, y creo que esto no fue un colapso por su condición, fue provocado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata se levantó de su silla, con los ojos abiertos de par en par, en perfecta sorpresa escandalizada. «¿Qué acabas de decir?», lo que oyó. «Esteban, ¿vas a permitir que esta loca me acuse de...?» Renata se llevó una mano al pecho. «Es una locura, es una falta de respeto imperdonable». Pero Esteban no la estaba mirando a ella, estaba mirando a Amalia, realmente mirándola,
tal vez por primera vez desde que trabajaba para él. ¿Por qué dices eso? Amalia sacó la botella de su bolsillo. Porque guardé esto, el jugo que Gael estaba tomando cuando colapsó, y porque he encontrado otras cosas. Medicamentos con dosis incorrectas, un frasco sin etiqueta escondido en el cuarto de la señorita Renata, una receta de una clínica en Chapala que nadie conoce. Respiró hondo. Y porque Gael me contó que ella estuvo presente el día de su accidente, que lo empujó. ¡Mentiras! Renata casi gritó. Todos son mentiras, Esteban. Es obvio lo que está pasando. Esta mujer está obsesionada con Gael. Ha desarrollado algún tipo de delirio maternal. Necesita ayuda psiquiátrica. Entonces, haga el análisis, respondió Amalia sin apartar la mirada de Esteban. Revise esta bebida, revise la sangre de Gael. Si estoy loca no van a encontrar nada y usted puede despedirme, pero si tengo razón... Si tienes razón, ¿qué? La voz de Esteban sonaba rota. ¿Estás diciéndome que la mujer con la que planeo casarme ha estado envenenando a mi hijo? Sí, Renata se acercó a Esteban, tomándolo del brazo con manos temblorosas. Mi amor, por favor, sabes que amo a Gael, nunca le haría daño. Esta mujer está inventando cosas porque está celosa, porque yo voy a ser tu esposa y ella solo es... una empleada, terminó Amalia. Lo sé, ya me lo dejó muy claro, pero eso no cambia lo que sé, lo que he visto. Esteban se soltó del agarre de Renata, caminó hacia Amalia y tomó la botella de sus manos. La miró a contraluz, como si el líquido dentro pudiera revelar sus secretos a simple vista. Don Mateo también vio cosas, continuó Amalia jugándose todo. El día del accidente vio a la señorita Renata llegar 1 hora antes de lo que ella declaró y la ha visto entregar sobres a la enfermera que viene a revisar a Gael. Don Mateo, Esteban frunció el ceño. El jardinero, él tiene 20 años trabajando aquí. No tiene ninguna razón para mentir. En ese momento, un doctor salió de la sala de urgencias. Era joven, de bata blanca impecable y expresión preocupada. Familia de Gael Zúñiga. Los tres se acercaron al mismo tiempo. Soy su padre, dijo Esteban. ¿Cómo está? Estable por ahora, pero su presión bajó peligrosamente. Tuvo una bradicardia severa y signos de intoxicación. El doctor miró su tableta. ¿Saben si consumió algo fuera de lo normal? ¿Alguna medicina nueva? Esteban miró a Renata, luego a Amalia, luego la botella que sostenía en su mano. Doctor, dijo con voz temblorosa, necesito que analice esto, y necesito un análisis toxicológico completo de mi hijo, de todo, de cualquier sustancia que pueda estar en su organismo. El doctor tomó la botella, confundido. ¿Sospecha que fue envenenado? No lo sé, pero necesito saberlo. Renata soltó un sollozo ahogado. No puedo creer que estés haciendo esto. No puedo creer que le creas a ella sobre mí. No le estoy creyendo a nadie todavía, respondió Esteban sin mirarla. Solo quiero la verdad, el doctor asintió. Voy a ordenar los análisis inmediatamente. Tardarán unas horas. Cuando el doctor se fue, los tres se quedaron en ese pasillo de hospital, bajo luces fluorescentes que hacían todo más frío y más real. Renata miraba a Amalia con odio puro. Si las miradas mataran, Amalia ya estaría en el piso. Pero Amalia sostuvo esa mirada sin pestañear, porque finalmente, alguien estaba escuchando. Y si tenía razón, si los análisis mostraban lo que ella sabía que mostrarían, entonces la máscara de Renata no solo se caería, se haría pedazos. Las horas en el hospital se arrastraron como siglos. Gael la había despertado brevemente, lo suficiente para susurrar Amalia, antes de volver a quedarse dormido bajo el efecto de los sedantes. Los doctores dijeron que era mejor así, que su cuerpo necesitaba descansar mientras procesaban los análisis. Esteban no se había movido de la silla junto a la cama de su hijo. Tenía la corbata aflojada, la camisa arrugada
ojeras profundas marcando su rostro. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Renata se había ido a descansar un poco hacía 2 horas. Dijo que el estrés la estaba matando, que necesitaba aire fresco, pero Amalia vio el pánico en sus ojos antes de salir. No era cansancio, era miedo. Miedo a que la verdad finalmente saliera a la luz. Amalia se quedó en una esquina del cuarto vigilante. No iba a dejar a Gael solo, no ahora que estaban tan cerca. A las 3 de la madrugada, Esteban se levantó de golpe. «Voy a la casa», anunció con voz ronca. Amalia lo miró sorprendida. Ahora, sus ojos tenían una determinación que no había estado ahí antes. Necesito ver algo. Si lo que dijiste es verdad, si hay pruebas, necesito encontrarlas. ¿Quiere que vaya con usted? No, quédate con Gael. Si despierta, dile que vuelvo pronto. Esteban se detuvo en la puerta y la miró. Y Amalia, gracias por no quedarte callada. Esteban manejó de regreso a la hacienda con el piloto automático. Su mente era un torbellino de pensamientos que no quería pensar, de sospechas que no quería confirmar. Renata, la mujer que lo había consolado después de perder a Mónica, la que le había prometido amor y familia, la que se había ofrecido a cuidar de Gael como si fuera suyo. Esa Renata era capaz de envenenar a un niño. La casa estaba a oscuras cuando llegó. Subió directo al 2.º piso, a la habitación que compartía con Renata. Ella no había regresado todavía. Bien, le daba tiempo. Encendió la luz del cuarto y se quedó parado en medio, sin saber por dónde empezar. ¿Qué estaba buscando? ¿Pruebas de qué exactamente? Sus ojos cayeron en el escritorio de Renata, ese escritorio antiguo de caoba que ella había traído cuando se mudó. Era de mi abuela, había dicho. Es lo único valioso que me queda de mi familia. Esteban se acercó. Los cajones superiores estaban abiertos. Papeles de la boda, facturas, revistas, nada inusual, pero el cajón de abajo, el más grande, tenía llave. Nunca le había parecido extraño. Todos tienen derecho a su privacidad, ¿no? Incluso las parejas. Pero ahora, con las palabras de Amalia resonando en su cabeza, ese cajón cerrado le parecía una acusación. Buscó la llave, no estaba en los lugares obvios, no en el joyero, no en la mesita de noche, no en el baño. ¿Dónde guardarías algo que no quieres que nadie encuentre? Esteban revisó el closet de Renata. Entre vestidos caros y zapatos de diseñador, encontró una caja pequeña en el estante más alto. La bajó. Tenía un candado diminuto, con un impulso que lo sorprendió a él mismo. Esteban forzó el candado con un desarmador que encontró en el cuarto de servicio. El metal cedió con un chasquido. Adentro había llaves, 3. Una de ellas tenía una etiqueta pequeña con la inicial E, escrita con marcador. E de escritorio. Bajó corriendo y probó la llave en el cajón cerrado. Encajó perfectamente. Lo abrió con manos temblorosas. Y lo que vio le quitó el aire de los pulmones. El cuaderno de dibujos de Gael, el que había desaparecido. Ahí estaba, intacto, escondido como evidencia enterrada. Esteban lo sacó con manos que no podían dejar de temblar. Lo abrió. Vio los dibujos que su hijo había hecho. La sombra roja, la mano empujando, el miedo plasmado en cada trazo infantil. Dios mío, no. Pero eso no era todo. Debajo del cuaderno había una carpeta manila. La abrió. Documentos, muchos documentos. El primero era un informe del día del accidente de Gael, un reporte interno que el administrador de la hacienda había enviado a Esteban cuando él estaba de viaje. En el reporte se mencionaban fallas estructurales en la rampa oeste y se recomendaba cerrar el área hasta reparación. El reporte estaba fechado 5 días antes del accidente. Y en la parte de abajo, en la sección de acción tomada,
Alguien había escrito a mano "cerrar área", autorizado por RB Renata del Valle. Esteban sintió náuseas. Si la rampa estaba cerrada, ¿por qué Gael estaba ahí? Y si Renata había autorizado el cierre. Leyó más. Había emails impresos, uno de la administradora Renata. Señorita del Valle, insisto en que la rampa es peligrosa. Por favor, mantenga al niño alejado hasta que se repare. La respuesta de Renata, 2 días antes del accidente. Entendido, me haré cargo personalmente. Esteban tuvo que sentarse porque las piernas no lo sostenían. Ella sabía que la rampa estaba rota y aún así siguió revisando. Encontró recibos de una farmacia en Chapala, medicamentos que no reconocía, dosis que no concordaban con lo que los doctores de Gael habían recetado, y entonces vio algo que lo hizo vomitar. Un documento de seguro de vida a nombre de Gael Zúñiga, con Renata del Valle como beneficiaria en caso de que algo le pasara al niño y el padre no estuviera en condiciones de administrar los fondos. La póliza era por 5 millones de pesos. Esteban se levantó y corrió al baño. Vomitó todo lo que tenía en el estómago. Vomitó hasta que solo quedó bilis y horror. Cuando pudo ponerse de pie, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. El hombre que le devolvió la mirada era un extraño, un idiota ciego que había dejado entrar a un monstruo a su casa, que había dejado a ese monstruo cerca de su hijo. Regresó al escritorio. Había más cosas, una libreta con anotaciones, fechas, horarios, dosis. Era un registro meticuloso de cada vez que Renata le había dado algo a Gael. Sedantes, relajantes musculares, sustancias que debilitaban el sistema inmune, un diario de envenenamiento lento y calculado, y al fondo del cajón, envuelto en un pañuelo de seda, estaba el frasco sin etiqueta que Amalia había mencionado. Todavía tenía líquido dentro. Esteban lo tomó con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. Este era el veneno. Esta pequeña botella de vidrio contenía la muerte que Renata había estado alimentando a su hijo gota a gota. Se dejó caer en la silla del escritorio, rodeado de evidencias, pruebas concretas de una traición tan profunda que ni siquiera tenía palabras para nombrarla. Había amado a esta mujer, le había abierto su casa, su vida, su familia, y ella había usado cada segundo de esa confianza para destruir a su hijo. Por dinero, por herencia. ¿Por qué? El celular de Esteban vibró. Un mensaje del hospital. Los resultados están listos, venga lo antes posible. Esteban guardó todo de nuevo en el cajón. Cerró con llave. Se guardó la llave en el bolsillo junto con el frasco sin etiqueta. Tenía que volver al hospital, tenía que ver esos resultados y después iba a hacer lo que debió haber hecho desde el principio, proteger a su hijo, cueste lo que cueste. Bajó las escaleras con paso firme, ya no era el hombre perdido y confundido que había subido. Era un padre, y los padres no perdonan a quien daña a sus hijos. En la entrada se cruzó con Renata que llegaba, traía café y bolsas de una panadería. Mi amor, pensé que seguías en el hospital. Te traje desayuno para que... Los resultados están listos, la interrumpió Esteban con voz neutra. Volvamos. Renata lo miró a los ojos, buscando algo. ¿Sospecha? ¿Conocimiento? Esteban le sostuvo la mirada sin revelar nada. Todavía no. Primero los resultados, primero la confirmación y después justicia. El doctor Ramírez los esperaba en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con lentes de pasta gruesa y una expresión que había visto demasiado en su carrera como para sorprenderse fácilmente. Pero esa mañana, su rostro mostraba algo más que preocupación profesional. Mostraba indignación. Señor Zúñiga, señorita del Valle, por favor tomen asiento. Esteban y Renata se sentaron. Amalia se quedó de pie junto a la puerta, sin que nadie la echara esta vez. El doctor no objetó su presencia.
El médico puso una carpeta sobre el escritorio y la abrió despacio, como si cada página pesara toneladas. Los resultados toxicológicos de Gael llegaron hace una hora. También analizamos el contenido de la bebida que nos proporcionaron. Miró directamente a Esteban. Señor Zúñiga, voy a ser muy claro con usted. Su hijo ha sido sistemáticamente envenenado durante meses. El mundo se detuvo. Renata se llevó una mano a la boca con un jadeo perfecto. ¿Qué? No, eso no puede ser. Encontramos trazas de bromazepam en dosis mucho mayores a las terapéuticas, continuó el doctor, ignorándola. También diazepam, ciclobenzaprina y algo particularmente preocupante, un relajante muscular veterinario llamado metocarbamol, que en humanos causa debilidad extrema, mareos y en dosis acumulativas puede provocar fallo respiratorio. Esteban no podía respirar. Las palabras del doctor llegaban como golpes. La bebida que analizamos contenía una dosis peligrosa de propranolol mezclado con diazepam. Esa combinación es lo que causó la bradicardia severa de ayer si hubiera tomado todo el contenido del vaso. El doctor se quitó los lentes y los limpió con manos cansadas. Probablemente estaríamos hablando de un paro cardíaco. Dios mío, susurró Esteban. Dios mío. Renata se puso de pie de golpe. Esto es imposible. ¿Quién le daría esas cosas a Gael? ¿Cómo? Sus ojos brillaban con lágrimas. Tiene que haber un error. Una contaminación en el laboratorio o... No hay error. El doctor la miró con una frialdad profesional que cortaba más que cualquier grito. Los niveles en su sangre son consistentes con administración regular durante al menos 6 meses. Y la bebida fue adulterada intencionalmente. Esto no es un accidente, es un envenenamiento deliberado. Entonces fue alguien del personal. Renata se giró hacia Amalia con expresión acusadora. Alguien con acceso a la comida de Gael, alguien que preparaba sus bebidas. Amalia dio un paso adelante, con los puños apretados. Yo nunca. Ya basta. La voz de Esteban cortó el aire como un látigo. Ya basta, Renata. Ella lo miró, confundida por su tono. Mi amor, solo estoy diciendo que deberíamos investigar quién. Esteban sacó algo del bolsillo de su saco. El frasco sin etiqueta lo puso sobre el escritorio del doctor con un golpe seco. Esto estaba escondido en tu escritorio, en el cajón que siempre mantienes con llave. Renata se quedó paralizada. Su rostro, perfectamente maquillado, se volvió de cera. Eso no es mío, no sé cómo llegó ahí. También encontré esto. Esteban sacó más cosas, el cuaderno de Gael, los documentos del accidente, los recibos de la farmacia, la póliza de seguro. Todo en tu escritorio, todo escondido, todo prueba de lo que has estado haciendo. El silencio que siguió fue absoluto. Renata miraba los documentos sobre el escritorio como si fueran serpientes venenosas. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una explicación, una manera de voltear la situación. Esteban, amor, alguien puso esas cosas ahí, alguien me está incriminando, señaló a Amalia con dedo tembloroso. Ella tiene acceso a toda la casa, está obsesionada con Gael. Yo te lo dije, te dije que... Yo estuve ahí, dijo Esteban con voz rota. El día del accidente de Gael. Llegué 3 horas después de la llamada porque estaba en Monterrey. Tú llegaste justo a tiempo para encontrarlo, o eso dijiste. Así fue, yo. Pero hay un reporte que dice que autorizaste el cierre de esa rampa 5 días antes. Sabías que estaba rota. Sabías que era peligrosa. Esteban se levantó, temblando de furia contenida. Y aún así, llevaste a mi hijo ahí. Eso es mentira. Yo nunca. Don Mateo te vio. Amalia habló por primera vez. Llegaste 1 hora antes de lo que dijiste. Te vio entrar por la puerta lateral.
La que da a las rampas. Renata giró hacia ella con los ojos llenos de odio puro. Nadie va a creerle a un jardinero senil. ¿Y el cuaderno de Gael? Esteban tomó el cuaderno y lo abrió en la página del dibujo. Sus dibujos, lo que él recuerda, es un niño traumatizado. No sabe lo que dibuja. Sé exactamente lo que dibujo. Todos se voltearon. Gael estaba en la puerta, en silla de ruedas, empujado por una enfermera, pálido, débil, pero despierto, y sus ojos, esos ojos cafés, tan parecidos a los de su padre, miraban a Renata sin miedo. «Gael». Renata intentó acercarse, pero Amalia se interpuso. «No te le acerques». El niño respiró hondo, como preparándose para algo muy difícil, y entonces habló con voz clara, más fuerte de lo que nadie esperaba. «Yo me acuerdo de todo. Me acuerdo del día que me caí. Tú estabas ahí, Renata», señaló con dedo tembloroso. «Me dijiste que bajara por la rampa rota. Yo te dije que papá no me dejaba y tú dijiste que no fuera cobarde, que los niños valientes no le tienen miedo a nada. Gael, mi amor, estás confundido». «No estoy confundido». Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas del niño. «Te vi tu anillo, el de la esmeralda, vi tu mano empujarme, y cuando estaba en el piso, cuando no podía moverme y me dolía todo, te escuché decir, así aprende». Renata retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Eso no». Y después del accidente, Gael continuó, con voz cada vez más fuerte. «Me dabas leche antes de dormir, y jugo, y pastillas que decías que eran vitaminas, pero que me hacían sentir débil. Y le decías a la enfermera Patricia que si yo hablaba, que si contaba algo, me iban a mandar lejos, a un lugar donde nadie me escucharía. Mientes, estás mintiendo porque esa mujer te llenó la cabeza». Renata señaló a Amalia, perdiendo completamente la compostura. «Ella te manipuló, te enseñó qué decir». «Nadie me enseñó nada». Gael limpiaba sus lágrimas con el dorso de la mano. «Yo solo quería que alguien me creyera, y nadie lo hizo, hasta que llegó Amalia. El doctor Ramírez había estado observando todo en silencio». Ahora se levantó y descolgó el teléfono de su escritorio. «Voy a llamar a la policía». «No». Renata retrocedió hacia la puerta. «No. Esto es un malentendido, es una conspiración, Esteban. Amor, sabes que yo nunca, sabes que te amo. Amaste mi dinero». La voz de Esteban era de hielo. «Amaste la posición que yo te daba, pero a nosotros, a mí y a mi hijo, nunca nos amaste». Renata intentó una última vez. Se lanzó hacia Esteban, tomándolo de los brazos, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo, puedo cambiar, puedo». Esteban se soltó de su agarre con asco. «Lo único que vas a hacer es pagar por lo que hiciste». La policía llegó en 15 minutos. 2 oficiales entraron a la oficina del doctor con expresión seria. El doctor Ramírez les explicó la situación. Les mostró los análisis, las pruebas que Esteban había traído, cuando uno de los oficiales se acercó a Renata para leerle sus derechos. Ella finalmente se quebró. «Ese niño no merecía la fortuna Zúñiga», gritó con toda la furia contenida. «Un inválido que nunca iba a poder manejar el imperio de su padre. Yo merecía esa vida. Yo sacrifiqué años cuidando a un viudo deprimido y a su hijo defectuoso. Era mi turno de tener lo que merecía». El silencio que siguió fue sepulcral. Gael se encogió en su silla, las palabras golpeándolo como piedras. Pero Esteban se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó con una fuerza que intentaba borrar años de ausencia. «No eres defectuoso, nunca lo has sido, y todo esto fue mi culpa por no verte, por no protegerte». Gael se aferró a su padre y lloró, y Esteban lloró con él. Renata fue esposada y sacada de la oficina. Gritaba, insultaba, amenazaba, pero nadie la escuchaba ya. Su máscara había caído, y lo único que quedaba
era el monstruo. 3 meses después, la hacienda Las Bugambilias había cambiado, no en su estructura física. Las paredes seguían siendo las mismas, los jardines igual de perfectos, pero había algo diferente en el aire, algo más ligero, como si la casa finalmente pudiera respirar después de años conteniendo el aliento. Esteban bajó las escaleras esa mañana de sábado y se detuvo en el pasillo. A través de la ventana podía ver a Gael en el jardín trabajando con su terapeuta física. El niño estaba de pie, sosteniéndose de unas barras paralelas, dando pasos pequeños y temblorosos. Cada paso era una victoria. Los doctores habían dicho que era un milagro, que después de meses sin el veneno debilitando su sistema, el cuerpo de Gael estaba respondiendo a la rehabilitación de formas que no esperaban. La lesión en su columna había sido real, sí, pero agravada artificialmente por las sustancias que Renata le administraba. Sin el veneno, con terapia adecuada y constante, Gael estaba recuperando fuerza. No caminaría como antes, tal vez nunca lo haría, pero estaba peleando por cada centímetro de progreso con una determinación que partía y sanaba el corazón de su padre al mismo tiempo. «Buenos días, patrón». Esteban se giró. Amalia salía de la cocina con una bandeja de desayuno. Ya no usaba el uniforme gris de antes. Ahora vestía ropa más cómoda, jeans y una blusa sencilla. Porque su rol había cambiado oficialmente. Ya no era la empleada doméstica. Era la cuidadora certificada de Gael, con contrato formal, sueldo digno y respeto de todos en la casa. «Buenos días, Amalia». «¿Eso es para Gael?» «Sí, jugo natural, huevos con jamón, fruta picada». Sonrió. Ya sabe que después de la terapia le da hambre de león. Esteban le devolvió la sonrisa. Era extraño sonreír otra vez. Los primeros 2 meses después del arresto de Renata habían sido un infierno de abogados, declaraciones, investigaciones. Pero poco a poco, día a día, la vida estaba encontrando un nuevo ritmo. Un ritmo más honesto. «Amalia, necesito hablar contigo después del desayuno de Gael. ¿Puedes pasar a mi oficina?» Ella asintió, aunque sus ojos mostraban una chispa de preocupación. «¿Pasó algo malo?» «No, todo lo contrario». 1 hora después, Amalia tocó a la puerta de la oficina de Esteban. Él estaba sentado detrás de su escritorio, pero se levantó cuando ella entró. «Siéntate, por favor». Amalia se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio. Todavía le resultaba raro no estar de pie cuando hablaba con él. Esteban sacó un sobre manila y lo puso sobre el escritorio. «Quiero que veas esto». Amalia lo abrió con cuidado. Adentro había papeles. Los leyó despacio, frunciendo el ceño mientras procesaba las palabras legales. «Esto es un fideicomiso educativo. ¿A tu nombre?» Esteban se recargó en el escritorio. «Suficiente para que termines la secundaria, hagas la preparatoria y estudies enfermería pediátrica en la universidad. Todo pagado, sin deudas». Amalia levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «Don Esteban, yo no puedo aceptar esto». «Sí puedes, y lo harás». Su voz era firme pero amable. «Amalia, tú salvaste a mi hijo cuando yo fui demasiado ciego para verlo. Le devolviste la vida. Lo mínimo que puedo hacer es darte la oportunidad de cumplir tus sueños. Yo no lo hice por dinero, lo hice porque tienes un corazón más grande que esta casa, lo sé». Esteban sonrió. «Pero eso no significa que no merezcas esto. Lo mereces y más». Amalia limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé qué decir. Di que sí, y di que seguirás aquí, con nosotros, como parte de esta familia, porque eso es lo que eres ahora, familia». Las palabras golpearon a Amalia en un lugar profundo. Familia, esa palabra que había perdido cuando murió su hermano. Esa palabra que pensó que nunca volvería a tener. «Sí», susurró.
Sí, me quedo. Esteban rodeó el escritorio y le extendió la mano. Pero cuando Amalia la tomó, él la jaló hacia un abrazo de gratitud, de disculpa, de reconocimiento. Gracias, murmuró Esteban, por no rendirte, por no callarte, por ser más valiente que yo. Amalia se permitió llorar en ese abrazo, llorar por todo lo que había pasado, llorar de alivio, llorar de esperanza. Esa tarde, Esteban organizó una pequeña reunión en el jardín. No era nada formal, solo la gente que había importado durante todo el proceso. Don Mateo estaba ahí, con su sombrero de paja y una sonrisa orgullosa. Había testificado en el juicio de Renata, había contado todo lo que vio, su valentía había sido crucial. También estaba el doctor Ramírez, quien había hecho seguimiento personal al caso de Gael, y se había convertido en una presencia constante y confiable. Y por supuesto Gael, en su silla de ruedas pero con color en las mejillas, con brillo en los ojos, con vida. Esteban se puso de pie y levantó su vaso de limonada. Quiero hacer un brindis por las segundas oportunidades, por la verdad y por la gente valiente que se niega a quedarse callada cuando importa. Todos levantaron sus vasos, chocaron con sonidos de cristal y risas ligeras. Gael miró a su padre con adoración. «Papá, ¿puedo decir algo?» «Claro, hijo». Gael respiró hondo. Yo quiero agradecer a Amalia». La miró con ojos brillantes. «Porque cuando todos decían que estaba confundido, cuando nadie me creía, tú sí, y me salvaste de verdad». Amalia se arrodilló junto a su silla y tomó su mano. «Tú también me salvaste a mí, mi niño. Me recordaste por qué vale la pena pelear». Se abrazaron, y en ese abrazo había años de dolor siendo reemplazados por esperanza. Don Mateo se limpió los ojos discretamente. El doctor Ramírez sonrió, y Esteban observó la escena con un nudo en la garganta. Esta era su familia ahora, no perfecta, no tradicional, pero real. Y por primera vez en años, estaba completa. Esa noche, después de que todos se fueran y Gael se durmiera, Esteban subió al cuarto del niño para verificar que todo estuviera bien. Era algo que hacía todas las noches ahora, un ritual de padre presente. Gael dormía tranquilo, sin pesadillas, sin miedo. En la mesita de noche había un dibujo nuevo. Esteban se acercó y lo miró bajo la luz de la lámpara. Era un dibujo de 3 personas, un hombre alto, una mujer con el cabello recogido y guantes amarillos, y un niño en el medio. Los 3 estaban de pie. Gael se había dibujado de pie, y se tomaban de las manos. En la esquina, con letra cuidadosa, Gael había escrito: «Mi familia verdadera». Esteban sintió las lágrimas corriendo por su rostro. No las limpió. Las dejó caer mientras miraba ese dibujo que valía más que cualquier obra de arte del mundo. Porque en ese dibujo estaba la verdad más simple y más profunda. El amor no es perfecto, pero es lo único que nos salva. Apagó la luz y salió del cuarto con pasos silenciosos. En el pasillo se encontró con Amalia, que subía con una manta extra. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Todo bien», respondió Esteban. Por fin, se sonrieron en la penumbra del pasillo, una sonrisa de complicidad, de comprensión, de familia, y en la hacienda Las Bugambilias, por primera vez en años, reinaba la paz, una paz ganada, una paz merecida, una paz que sabía ahogar. 6 meses después del arresto de Renata, el sol de la tarde se colaba entre las bugambilias del jardín, pintando todo de dorado. Era uno de esos días perfectos de Guadalajara, donde el cielo es tan azul que duele mirarlo y el aire huele a jazmín y tierra mojada. Amalia estaba sentada en una banca del jardín, con libros de enfermería esparcidos a su alrededor. Había empezado las clases hacía 3 meses. Y aunque era difícil equilibrar el estudio con el cuidado de Gael, estaba decidida a lograrlo. Cada noche que se desvelaba estudiando anatomía o farmacología,
Pensaba en su hermano Toño, en cómo habría cambiado todo si ella hubiera tenido estos conocimientos entonces. No podía cambiar el pasado, pero podía honrarlo. ¿Estudiando otra vez? La voz de Esteban la sacó de sus pensamientos. Él venía del trabajo, con la corbata aflojada y una sonrisa cansada pero genuina. En estos meses, Esteban había hecho cambios drásticos en su vida. Menos viajes, más tiempo en casa, terapia para procesar todo lo que había pasado. Tengo examen el lunes, farmacología pediátrica. Amalia cerró el libro con un suspiro. No es fácil, pero me gusta. Te va a ir bien. Esteban se sentó junto a ella. Siempre te va bien. ¿Cómo fue el juzgado? La sonrisa de Esteban se apagó un poco. Había sido el día de la sentencia de Renata. 25 años, sin posibilidad de libertad condicional antes de 15, exhaló lento. También encontraron conexión con la muerte de Mónica. Aparentemente tenía un seguro de vida que yo no recordaba haber firmado. Renata falsificó mi firma después de que Mónica muriera. Amalia sintió un escalofrío. Entonces ella también. Los investigadores creen que sí, que el aneurisma de Mónica fue provocado, pero han pasado 3 años. No hay forma de probarlo definitivamente. Esteban se frotó los ojos. Pero saber que esa mujer estuvo cerca de nosotros todo este tiempo, planeando... No pudo terminar la frase. Amalia puso una mano sobre la de él. Ya pasó. Ya no puede hacerles daño. Gracias a ti, gracias a todos. Amalia señaló hacia la casa. Don Mateo, el doctor Ramírez, los abogados y sobre todo, gracias a Gael. Su valentía al testificar fue lo que selló todo, como si lo hubieran invocado. Gael apareció en ese momento, pero no en su silla de ruedas. Venía caminando, lento, apoyado en andaderas especiales, con pasos inseguros pero determinados, su terapeuta física. La doctora Sánchez caminaba junto a él, lista para sostenerlo si tropezaba, pero no tropezó. Gael llegó hasta donde estaban Amalia y su padre, con sudor en la frente y una sonrisa inmensa en el rostro. «Papá, mira, caminé desde la casa hasta aquí sin parar». Esteban se levantó de un salto y envolvió a su hijo en un abrazo cuidadoso, pero lleno de emoción. «Lo hiciste, lo lograste, campeón». La doctora Sánchez sonreía con orgullo profesional. «Es extraordinario. A este ritmo, en un año podría estar usando solo un bastón. Y eventualmente tal vez nada». Amalia sentía las lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas de alegría pura. Ese niño que había encontrado débil y envenenado ahora estaba de pie, caminando, viviendo. Gael se soltó del abrazo de su padre y se volteó hacia Amalia. «Esto es por ti, todo lo que logro es por ti». «No, mi niño, es por ti, por tu fuerza. Yo solo estuve ahí. Estuviste ahí cuando nadie más estuvo». Gael dio un paso hacia ella, sin las andaderas, sosteniéndose solo de la mano de su padre. «Y nunca te voy a olvidar». Amalia lo abrazó, sintiendo su corazón estallar de amor. Este niño no era su hijo biológico, nunca lo sería, pero era su familia de todas las formas que importaban. Esa noche organizaron una pequeña celebración. Don Mateo llegó con su hija Rosa, quien finalmente había mejorado de su enfermedad gracias al apoyo financiero que Esteban le había dado para mejores tratamientos. El doctor Ramírez vino con su esposa. Algunos de los empleados de la hacienda que habían sido leales durante todo el proceso también fueron invitados. La mesa del comedor estaba llena de comida, risas y luz. Esteban se puso de pie y golpeó su copa con un tenedor pidiendo atención. «Quiero decir unas palabras». Miró alrededor de la mesa a todas esas caras que habían sido parte de este viaje. Hace 6 meses, esta casa era una mentira. Parecía perfecta por fuera, pero por dentro estaba podrida, porque yo había dejado que la apariencia importara más que la verdad. Hizo una pausa,
con voz temblorosa. Pero ustedes, todos ustedes, me enseñaron lo que realmente importa. Don Mateo, que arriesgó su trabajo por decir la verdad, doctor Ramírez, que tomó este caso como personal, Amalia, se le quebró la voz. Amalia, que salvó a mi hijo cuando yo fui demasiado ciego para verlo. Amalia negó con la cabeza, pero Esteban levantó una mano. Déjame terminar, tú me enseñaste que el amor verdadero no es cómodo ni conveniente, es ponerse frente al peligro por alguien más, es perder todo por hacer lo correcto, y eso es algo que nunca voy a poder pagarte. No necesita pagarme. Amalia sonrió a través de las lágrimas. Ya lo hizo, me dio una familia. Esteban levantó su copa. Por la familia, la que elegimos, la que peleamos por mantener, la que nos salva. Por la familia. Corearon todos, chocaron copas, comieron, rieron. Y por primera vez en años, la hacienda Las Bugambilias se sintió como un hogar. Más tarde, cuando todos se fueron y Gael dormía profundamente en su cama, Esteban y Amalia se quedaron en el jardín bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, dijo Esteban después de un largo silencio. Que durante años busqué llenar el vacío que Mónica dejó. Busqué una esposa perfecta, una madre perfecta para Gael, y terminé trayendo a un monstruo. No fue tu culpa. Tal vez no, pero aprendí algo. La miró. Aprendí que la familia no se trata de roles perfectos o de reemplazar a quien perdimos. Se trata de las personas que se quedan cuando todo se desmorona. Amalia asintió, entendiendo perfectamente. Mi hermano murió hace 5 años y todavía lo extraño todos los días. Pero Gael me dio una razón para seguir adelante, para pelear, para creer que podía proteger a alguien esta vez. Y lo hiciste. Lo hicimos. Amalia sonrió. Juntos se quedaron ahí, bajo las estrellas, en un silencio cómodo que no necesitaba palabras. No había romance entre ellos. No lo habría. Pero había algo más profundo. Respeto, gratitud y un amor del tipo que construye familias más fuertes que cualquier lazo de sangre. Adentro, Gael se movió en su sueño y sonrió. Soñaba que corría libre y sin miedo, persiguiendo mariposas en un jardín que finalmente era seguro, y en su mesita de noche, el último dibujo que había hecho mostraba 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. En la esquina, con letra clara y orgullosa, había escrito «Mi familia, los que me salvaron», porque al final eso era lo único que importaba, no la riqueza, no las apariencias, no los apellidos o las herencias. Lo único que importaba era a quién amabas y quién peleaba por ti cuando el mundo se volvía oscuro.